amigos, del año 2002 celebramos en el Perú el Día Internacional del Niño, que fue una recomendación de la Organización de Naciones Unidas justamente para resaltar los derechos de los niños. Vamos a esta hora de la mañana a conversar con nuestra invitada, la especialista psicoterapeuta Marta Leiva. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida nuevamente. Encantada de estar en tu programa. Bueno, celebramos el Día Internacional del Niño. Hay quienes definitivamente están no muy a favor y más bien ciertamente en contra de esta fecha porque se le denomina un poco más en el, digamos, en el escenario del marketing y el merchandising. Sin embargo, el corazón y espíritu de este día era los derechos de los niños. Así es. Resaltar la presencia del niño como seres futuros de una sociedad. Hacerles entender a los padres de que un niño requiere una formación y un afecto de lado para que pueda llegar a ese liderazgo que tanto nosotros estamos promocionando hoy en día. Entonces, por esa razón había una esencia donde se buscaba la comunicación profunda con un ser humano que está ahora buscando recuperar su sensibilidad, porque realmente la va perdiendo. Estamos en la era de los padres ausentes, todo el mundo está laborando, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está en competencias. ¿Y qué hay del momento especial para ese niño que requiere una atención, una dedicación emocional? Nosotros tenemos que apuntar a desarrollar la inteligencia emocional a todo nivel, buscando la personalidad saludable. Hoy en día estamos a la mano de toda una tecnología muy expuesta, que resulta ser interesante si es graduada, pero muy perjudicial si es que el niño está invadido estrictamente en ello. ¿Por qué razón? Perdón, doctora, definamos niños desde qué edad a qué edad. Bueno, qué interesante que digas de qué edad, porque a veces decimos, mi hijo tiene 12, es mi niñito todavía, y no es así, ¿no? Nosotros partimos de un proceso, la etapa de bebé, que es una etapa muy importante de un contacto vincular sumamente fuerte y necesario para organizar los afectos de toda una estructura de personalidad. Y por otro lado también estamos teniendo la etapa de los infantes de 1 a 3 años. Está en infancia, ¿por qué? Porque está en todo un proceso de cambio, como una pseudoadolescencia, hasta que llega a los 3 añitos, donde ya hablamos de una niñez pura, niñez inicial, porque está en grupo, pertenece al grupo. Bueno, la niñez terminal, decimos nosotros, hasta los 8 años, porque a los 9 están en cambios hormonales, está en un inicio de una pubertad, pero para la mente del padre, nuestro niño de 9 todavía es pequeño y no es así. Está iniciándose un cambio profundo para ingresar a una pubertad mucho más resuelta, y a partir de los 14 hablamos ya del inicio de una adolescencia. Ahora, entonces, estamos preparados, etapas necesarias. Le preguntaba esto un poco para definir un poco las etapas, ¿no es cierto? Delimitar quizá. Doctora, mire, vivimos en una nueva era y el niño que tenemos el día de hoy es absolutamente diferente al niño de antes. Incluso entiendo que se reducen los niveles de distancia entre un niño y un adulto. Y además con el tema ahora de la tecnología y las cosas que ya conocemos, ¿no es cierto? El niño va perdiendo esa calidez, esa inocencia, esa niñez, digamos, mucho más antes. ¿Qué nos puede decir de cómo abordar esta nueva situación? Claro, se busca el ser pensante, el ser racional. Y ese ser racional hace que lógicamente el niño desarrolle capacidades cognitivas. Entonces están con todos los programas de estimulación ahora neuromotriz, de lenguaje, para que el niño faculte esta habilidad y pueda estar a la par de un niño supuestamente globalizado, ¿no? Hasta cierto punto resulta interesante este proyecto, pero nosotros decimos cuidado. También tenemos que ir a la mano de un desarrollo de una personalidad. Se estimula una personalidad saludable, como dije en un inicio, porque el niño necesita vincularse emocionalmente, necesita todavía seguir el proceso de lo que nosotros decimos el camino de la sensibilización humana, donde todo está en un contexto de un acuerdo emocional entre los padres y los hijos y los padres. En eso están los conflictos del día de hoy, en esto están todos los problemas de los feminicidios, los homicidios, las violencias, los pandillajes, la agresividad. Todos estos elementos van acunándose cuando no hay esta comunicación real con los padres. Y decimos, ¿es tan complejo este proceso? No, está en los tiempos que nosotros dediquemos, pero tiempos de comunicación sensitiva. Estamos en una era de buscar... ¿A qué nos referimos con sensitiva, doctora? A tocarnos, abrazarnos, sentirnos, mirarnos con cariño, donde los ojos brillen en el momento que nos comunicamos emocionalmente con la criatura. La comunicación no es estrictamente verbal, la comunicación es más gestual, más acariciadora, es más expresiva.
Y si el padre entiende ese proceso, no es que yo le diga, le enseñe o le doy una orden, sino le visualizo una expresión emocional positiva, donde lo mire con calidez, donde mis ojos brillen en el momento del contacto, donde mi voz se suaviza y donde yo le doy el mensaje para que el niño lo entienda integralmente. Eso es donde estamos diciendo, estamos trabajando una comprensión psicológica de lo que el niño o lo que el padre desea entender. Quisiera hacerle tantas preguntas, doctora, en este corto tiempo que tenemos esta mañana. Por ejemplo, vemos que el niño de hoy, un poco centrándonos ya en el niño de hoy, en el niño que desde más temprano tiene acceso, por ejemplo, a la computadora. Tiene acceso, ¿no es cierto?, a los videojuegos, donde probablemente ya el libro Coquito, jugar al trompo, jugar a los yaces, cada día ya no se ve, ¿no es cierto? Le pregunto, doctora, ¿qué tan importante o qué es menos, digamos, provechoso para el niño y a la vez para que lo sepamos los padres? ¿A qué edad, por ejemplo, exponerlos a internet o a la computadora o a los videojuegos? Bueno, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado y hay acuerdos universales. En países, por ejemplo, foráneos, el acceso a la computadora y el acceso al internet son en edades tardías. En una niñez, por ejemplo, de 7, 8 años. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No es posible? ¿La tecnología de qué va? Lógicamente, nosotros podemos hacer una tecnología graduada en el momento que el niño pase de los 3 años con cosas muy simples, sumamente simples, para que el niño... Exacto. ¿Y a qué me refiero? A ciertos videojuegos en donde esté todo en cámara muy lenta, porque el niño necesita procesarlo. Estos movimientos electromagnéticos que da, digamos, esta tecnología color, provoca que el cerebro de la criatura todavía no esté preparada para captar estos rayos, captar esta velocidad y nos crea enervación. ¿Por qué tenemos niños hipermóviles con mucha actividad que tengan con alteraciones de sueño? Justamente porque su sistema de organización central, su sistema nervioso central no está yendo a la par, no está equilibrado, está muy excitado por todos los elementos perturbantes. Por eso decimos, solo la criatura tiene que estar, cuando es pequeñito, media hora en un proceso de juego, a nivel de la por día. Media hora, máximo, mínimo. Sí, no, sería lo mínimo. Lo máximo no pasa de 90 minutos, no debe de pasar nunca. Es más, siempre ni la tele, ni la computadora, ni el iPad, ni una serie de cosas. Exactamente. ¿Por qué razón? Que le hace la vida quizás más fácil a los padres o a las personas que, por ejemplo, tienen que cuidar a los niños en casa cuando las cosas... Claro, lo que pasa es que el niño tiene que tener demanda en otras acciones. Tiene que colorear, tiene que pintar, tiene que leer, tiene que bailar, tiene que manejar la bicicleta o el triciclo de acuerdo a la edad, tiene que ver el parque, tiene que buscar conversar. Entonces, doctora, permítame, a manera de tip, padres de familia, sepamos esto, que no se anquilosen en una sola cosa. Exactamente. Sino variarles el menú pues, durante el día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando decimos a los padres, ¿ustedes manejan un horario con la criatura? ¿El niño aprende a organizarse? No. Me dicen que no, ¿por qué? Porque lo dejan ser. Y decimos, en ese dejarlo ser viene la confusión. Se levanta cuando quiere, hace lo que quiere y duerme cuando quiere. Entonces, definitivamente, eso no es el niño libre. El niño libre es aquel niño que puede expresar lo que realmente siente, que puede opinar con una tranquilidad y una inocencia de momento, pero que tiene un proceso de organización porque sabe qué hacer. He visto, por ejemplo, niños extranjeros cuando dice, este programa no es para mí, mejor lo cambio. Qué bueno. Quiero tal cosa, ahora necesito hacer lo otro. ¿Y podemos hacer tal cosa? Creo que ya quiero salir al parque. Entonces, ¿es por qué? No le surgió de la nada. Los padres le dieron un proceso de enseñanza de cómo administrar sus tiempos. Además, porque ese es el rol del padre, ¿no? Orientarlos, son pequeños, están un poco justamente para llevarlos y tratar de llevarlos bien es el gran reto, creo, doctora, ese es el gran de los padres de estas fechas, ¿no es cierto? De todos nosotros. Mire, otra pregunta. Ya vimos un poco que mientras más tarde la cuestión de la computadora, la tecnología y todo aquello es mejor. Es mejor. Porque hay que darle paso al crecimiento psicológico, a las organizaciones, a los frenos psicológicos, no exacerbar las pulsiones del niño. Por eso tenemos niños muy exaltados. Nosotros tenemos que darle tiempo. Doctora, deporte en esta variedad de actividades. Total. Por eso viene del escenario del parque. Correcto. Usted le pone un parque al niño corre, salta, vivencia, expresa, está en contacto con su propia naturaleza, que es lo que nosotros buscamos. Ese es el objetivo real. Perfecto. Y la otra pregunta que tiene que ver directamente con la violencia, ¿no es cierto? Vemos en estos días, un poco que ese fue el espíritu de la creación pues, de este día, ¿no? Los derechos del niño, pero ¿qué tanto sabemos, qué tanto le hablamos a nuestros hijos de sus derechos? Y, por ejemplo,
vemos muchos niveles de violencia en todos los escenarios, en la propia internet, en la propia computadora, en los programas de tipo cartoon y por supuesto en el día a día, ¿no? Y en las propias relaciones humanas. Nosotros tenemos que buscar organizar nuestros hogares, organizar nuestras familias. Necesitamos promocionar familias integradas. Estamos en una etapa donde siempre promocionamos el crecimiento, autorrealización, pero nos estamos descuidando de que la familia, a pesar que sabemos que es un centro de vida, es un núcleo social, no se está organizando ante eso. Necesitamos proteger a las parejas en sus buenas relaciones, en todo contacto y saber que existe etapas de vida. Muchas veces por el tiempo de trabajo de la madre o del padre, el poco tiempo al niño, tratamos de ser muy permisivos y de dar cosas materiales para llenar espacios. En una la miel, en otra la hiel, decían nuestros abuelos. ¿Qué tanto efecto surte esto, doctora? Mire, nosotros ahora sin llegar al golpe, por supuesto. Exactamente. Hemos retirado el castigo físico, porque antes decíamos que el castigo físico era un ordenador inmediato para controlar una conducta agresiva. Ahora decimos que no es así, la tecnología, la ciencia ya avanzó, hemos estudiado la conducta humana y nos dimos cuenta que el castigo físico solamente detiene la conducta pero no la cambia y nos crea muchos problemas. ¿Por qué no las cambia? Porque no las comprende, no las entiende, solamente la detiene por un momento, pero luego después se volvía otra vez a ejecutar la acción cuando se retiraba el castigo. Ahora no, buscamos la comprensión, buscamos que el chico entienda, el joven entienda emocionalmente con el diálogo, pero ese diálogo sensitivo que nosotros decimos para que eso se ejecute. Entonces ahora pedimos a los papás autoridad con afecto. ¿Bien? Autoridad con afecto. El padre puede ser amigo, pero no deja de ser padre. Esa es una de las confusiones que también vemos en los papás, por eso llegan a esa permisividad. Soy amigo porque le permito todo y mi hijo se siente a gusto conmigo. No, ¿y en qué momento le puso los límites? Estamos en la época que los jovencitos no tienen frontera, atraviesan los límites con mucha facilidad, faltan el respeto a todo el mundo. Doctora, quizás si aplicamos esta receta, permíteme, el tiempo es un tirano en la televisión, si aplicamos esta receta de establecer un poco los límites, de que no se cruce la línea y de decirle, yo te amo, te entiendo, pero soy tu mamá, yo te digo las cosas que debes hacer. ¿En qué medida nos ayuda a hacerlo desde más pequeños? Porque cuando ya crecieron, ¿se podrá lograr eso o ya no? Es muy tarde. Bueno, no. Lo que pasa es que nosotros somos parte de procesos de cambios. Como humanos siempre nos transformamos. Somos los únicos seres vivientes que podemos transformar una emoción, por ejemplo. Entonces, a ese nivel, nosotros no podemos decir que por la edad no se puede cambiar. Si es imposible, vienen los apoyos terapéuticos para tratar de penetrar a esa mente, organizar las emociones, conciliar los elementos y ayudarlos. Pero para eso están las edades tempranas. Cuando a un niño, como le decíamos nosotros a los papás, no se preocupen en tener que decir sí o no, simplemente regulen sus tiempos y sus horarios del niño y el niño ya sabe que cada etapa tiene un momento y tiene que finalizar y tiene que pasar a otra. Ahí está el límite presentado. Y simplemente con la alegría y la dulzura del padre le decimos ya no, ahora nos toca hacer tal otra, vamos. Ahora nos toca hacer lo otro. Es tan difícil manejar un momento, por ejemplo, de la pataleta, ¿no, doctora? Y con esto quisiera terminar, mi querida doctora, porque la pregunta de cajón en esta fecha, ¿regalo o no regalo en el Día del Niño? ¿Cuál es la receta? Bueno, lo interesante es que los niños ya saben que es el Día del Niño y están esperando el proceso. Yo diría, por ejemplo, que el padre podría establecerle un aprecio, un regalo, que puede ser de repente un cake que elaboró, algo que el papá hizo, algo que le gusta al niño, que se vea que las manos de los padres están puestos ahí también, y le digan, mi amor, esto es por tu día. ¿Por qué? Porque nos acompañas, porque te has portado muy sanamente, porque has hecho tu camita, porque me has ayudado a recoger los platitos. O sea, cosas que se representen del hogar para que el niño entienda de que tiene una función importante dentro de la casa, donde hay amor, pero hay también labores. El niño tiene que entender que hay responsabilidades bonitas, que es parte de una dinámica y una integración de grupo. Y que somos un equipo en la casa, ¿no? Exactamente. Es parte del equipo. Con eso termino, doctora, sí o sí, le digo a mi productora, qué tan importante es que cada vez que el niño se portó mal o algo pasó, bueno, ya, no ves tele, no golpes, por supuesto, hoy no tienes acceso a la TV, en fin, lo que más te gusta. Tocar y hablar el tema después o dejarlo ahí nomás. No. Volverlo a hablar, sobre todo cuando es pequeño. Nosotros decimos que estamos hablando con chiquitos de 3 años, 2 años, hasta los 4 años, se le repite 3 veces, en diferentes horarios. ¿Y mensajes cortos nomás? Cortos, nada más. ¿Te acuerdas que ayer pasó esto? Y fíjate, tú hiciste lo otro, no me pareció, pero qué bueno que estamos entendiendo, ¿no, hijito? ¿No, hijita? Entonces, ¿para qué? Para que el cerebro pueda
categorizarlo y entenderlo mejor, ¿no? Ese es el objetivo. Nada va a superar seguramente al amor de verdad, al diálogo sincero, al abrazo. Sí. Al El abrazo, la sonrisa. Ninguna tecnología. Abrazo y sonrisa Okay. son cosas que deben de perennizar en un hogar, ¿bien? Y el diálogo aparente con una mirada expresiva suave, con ojos iluminados y con un rostro agradable para que la criatura se pueda sensibilizar, conectar, vincular. Eso es cerebral, va directamente a la inteligencia emocional y las habilidades psicológicas que tanto nosotros estamos buscando desarrollar en nuestros niños. Uy, doctora, le queda sumamente, yo creo, con nuestros televidentes, y esperemos que eso haya sido así, amigos, esta mañana, tener un consejo más para realmente hacer del Día del Niño un día provechoso, ¿no? Sí, un día en el que aprovechar. aprendamos Así es. y que ellos se sientan realmente muy amados y tomados en cuenta. Estuvo con nosotros la psicoterapeuta Marta Leiva. Gracias por venir esta mañana a darnos algunos consejos que son más que necesarios en este Día Internacional del Niño. Nosotros